campamento de verano. Hay tantas formas de divertirse en el campamento. Natación, remo, pesca, caminatas. Quisiera que fuéramos de campamento. Juan y María, tolda 7. Freddy y Martín, tolda 4. Mario y Samuel, ustedes estarán juntos en la tolda 9. Veamos nuestra tienda, amigo. Esos dos tienen muchas diferentes ideas que compartir. Y podrían tener nuevas diversiones en el campo. Pero creo que ellos nos necesitan para mostrarles cómo. Hola, Funshine. Hola, Share Bear. ¿Conocen un buen lugar para un día de campo? ¡Ya tenemos el lugar! I wanna be a Care Bear. Oh, it'll be so great when I'm a Care Bear. Well, I can hardly wait to be a Care Bear and do the things that Care Bears do. I wanna be a Care Bear and float upon a cloud when I'm a Care Bear. I'm gonna be so Veamos, proud to know puse a that Mario y a I Samuel en la 9 y... desearía tener mis lentes de contacto. Casi no puedo leer esto. ¿Por qué no están ustedes en sus toldas? Regresen a sus toldas. Los veré en la fogata. Eso espero, si es que encuentro sus lentes de contacto. Hey, amigo, ¿has visto este nido que encontré? Ese es el nido de un pájaro carpintero. ¿Sí? No me digas. Ese Mario sí que sabe cómo pasarla bien. Ay, este es un bonito lugar, pero ¿por qué estamos aquí? Esos chicos están bien. A veces cuando dos personas son tan diferentes, tienen problemas cuando trabajan o juegan juntos. Queremos estar seguros que nada daña su diversión o su amistad. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Soy Share Bear y esta es Funshine Bear. Vinimos para asegurarnos que saquen buen provecho de su amistad y del campamento. Soy Laugh-A-Lot Bear. Este es Bedtime Bear y Friend Bear y Birthday Bear. Estamos aquí para ayudarles a pasarla bien. Y cuando los veraneantes llegaron a la vieja casa embrujada, oyeron una voz. Y todavía él camina. ¿Qué fue eso? Esa fue la voz del fantasma volador. Él vive en una fantasmagórica cueva en el bosque y ronda estos predios todas las noches, buscando veraneantes. Así que recuerden, quédense con su compañero o el fantasma volador los agarrará. ¿Cómo es que terminé con este grupo tan grande de chicos? ¿Qué fue ese sonido? Tal vez es el fantasma volador. De acuerdo con este libro, la mayoría de las criaturas voladoras en esta área son herbívoros. Las que comen carne tienden a preferir pequeños roedores que a veraneantes. Entonces vamos a dormir. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Duerman bien. Mejor traigo más mezcla de pancake. Samuel, amigo, el fantasma volador estuvo en el depósito anoche. Todo está tirado ahí dentro. Es que no entiendo de dónde vinieron tantos chicos. Bien, tropa. Su misión es hallar objetos en la naturaleza. Tú y tu amigo construirán un tótem que hable de ustedes y sus intereses. Miren esa gran familia de hormigas en este tronco. ¡Qué nítido! Sí que lo es. ¡Mira eso!
No queremos que el pequeño extrañe su hogar. ¡Ey! ¡Ahí hay una cueva! ¡Ey, amigo, mira! ¡Encontré una cueva! Mario, es el fantasma volador. Y esta es su cueva. Realmente era el fantasma volador. Nosotros lo vimos. ¡Y lo oímos! Y ahora ya sabe dónde encontrarnos. Las cosas no son tan pavorosas como parecen. Y algunas veces hablar de sus temores sirve para achicarlos. Pues hizo un ruido como el que oímos anoche. ¿Sí? Sí. Buen toque, Samuel. ¡Mira lo que hiciste a mi huevo de urraca negra! ¡No puedo trabajar más contigo! ¡Todo lo enredas! ¡Cochino tronco viejo! ¡Fea roca! Ese es un bonito tablet, Samuel. Muy lindo. Nadie lo notará. Es muy chiquito. Tal vez te sentirías mejor si pudieras compartir el trabajo con alguien. No puedo crear nada con Mario. Somos muy distintos. Algunas veces el ser diferente logra buenas creaciones y la mejor amistad. Tienes objetos maravillosos ahí, Mario. Sí, pero nadie los nota. Yo veo cosas asombrosas ahí, pero para Samuel son solo un desorden. Tal vez puedas enseñarle qué tan especiales son. Nunca funcionará. Somos tan diferentes. Te divertirán más si trabajan unidos. Son sus diferencias las que hacen su amistad interesante. Creo que es tiempo de unir talentos. Gran idea, amigo. Esta vez, mejor pongamos los objetos pesados en el fondo. Esto protegerá el área mientras trabajamos. Sí, y mantendrá alejado al fantasma volador. Bien, chicos, los tótems deben estar listos para juzgarlos mañana. Y cuidado con el fantasma volador. Esos niños realmente le temen al viejo fantasma volador. Solo un poquito oscuro. Puedo encontrar mi tolda muy bien. Es el fantasma volador. ¡Y viene por nosotros! Un poco de luz a menudo convierte una sombra en un amigo. O en un fantasma volador. ¡Auxilio! ¡El fantasma volador me está llevando! Así que el fantasma volador es solo un búho moteado. Y ese era él en la cueva. Y el ruido fue el consejero Bob cayendo sobre nuestro tótem. Y este es su consejero hablando. ¡Bájenme de aquí! Como tenemos que reconstruir esto, ¿por qué no hacemos un tótem sobre búhos moteados? ¡Claro! Construiremos un nido y mostraremos cómo es. Y usaremos esta pluma real de un búho moteado. Creo que ya podemos volver a Caroline. Samuel y Mario aprendieron a ser buenos amigos, aunque disfruten de diferentes cosas. Solo miren a esos dos divertirse.